Saludo a Luis Carlos Ugalde, él es director general de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenas noches. Muy bien, Leo, muy buenas noches. Oye, te invité porque veía que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara estuviste en un panel y les preguntaron cuál era la principal amenaza para la democracia en México. Yo he venido argumentando que es la militarización, cada vez más militares tomando papeles que le corresponden a los civiles, pero tú dijiste que para ti la principal amenaza para la democracia es el crimen organizado, su involucramiento cada vez mayor en las elecciones. Y bueno, pues me encantaría discutir contigo este tema. Bueno, de hecho, Leo, en este panel que hubo en la Feria Internacional del Libro, en realidad lo que yo dije es que las dos grandes amenazas de sobrevivencia de la democracia electoral mexicana era, por un lado, el crimen organizado como un actor activo, no pasivo de las elecciones, y por otro lado, la militarización de las tareas civiles. Entonces es una pinza que realmente está poniendo en riesgo. Pero la de muy corto plazo sí creo que es el tema del crimen organizado, y te platico por qué. Venga. El tema es que el crimen organizado ha estado penetrando a gobiernos municipales desde hace 15, 20 años. Y lo que ha venido haciendo es hacerlo para controlar el trasiego de drogas. Y lo que hace comúnmente o hacía era básicamente fondear campañas o una vez que ganaba un alcalde, un presidente municipal, ir y plantearle pues el famoso zanahoria o gatillo, y básicamente pedirle que nombrara al director de la policía. Y este control de las rutas de transporte era como el principal interés hace mucho tiempo. Pero después, hace algunos años, empezamos a aprender que en algunas regiones del país, además, estaban ya empezando a cobrar derecho de piso. Y en algunos casos empezaban a nombrar al director de obra pública para empezar a hacer negocio de construcción. Y después lo que ha venido pasando es que en algunas regiones el crimen organizado además regula la venta de cerveza. En algunos lugares da permisos para que haya o no haya carrera de caballos o peleas de gallos. Y entonces el crimen organizado empieza a adquirir más funciones, no solamente de succión o extracción de recursos públicos de los municipios, sino además empieza a regular otras actividades comerciales. No es generalizado, pero ocurre. Sí, sí. Y hay regiones o entidades del país, Leo, en donde quizá la mitad o más de la mitad del territorio, desde el punto de vista municipal, está controlado por el crimen organizado. Ahora bien, esto está creciendo como la humedad, y con un gobierno federal que ha sido negligente u omiso, y que la Guardia Nacional, según te platican los propios alcaldes y los gobernadores, patrulla pero no pone orden, no combate ni enfrenta a los malos. Entonces esto ha generado esta oportunidad. Pero lo que vimos este año en la elección de 2021 es un tema que cambió cualitativamente el papel del crimen organizado. A ver, déjame ahí te pregunto, porque yo he platicado con gente, sobre todo de Sinaloa, y los de Sinaloa te dicen, bueno, mira, siempre han estado metidos en esto de alguna manera u otra, pero lo que vimos este año nunca lo habíamos visto. Y supongo que a eso te refieres tú, ¿no? Así es. Lo que pasó este año es que, de haber sido un actor pasivo, que daba dinero, que después se acercaba con el alcalde electo y le proponía negocio, y a veces los amenazaban si no aceptaban, ahora se activó para movilizar votantes, para amenazar de forma más directa y activa candidatos, para levantar opositores e inhibir el voto adversario, para el día de la jornada electoral llegar, quitar a los funcionarios de una casilla, mandarlos a sus casas, rellenar urnas y definir ganadores. Esto que hay testimonios y anécdotas en Sinaloa, en algunas partes de Michoacán, probablemente en algunas regiones de Colima, quizá en Baja California Sur, quizá en Sonora, es un tema que no se había visto. Y también podemos añadir aquí que en el caso de San Luis Potosí ha habido una gran discusión si no el candidato de gobernador es parte de esto. No lo sabemos, ni quiero yo especular, pero hay ese temor. Sí, Entonces, totalmente. Si este fenómeno se deja pasar, como se está dejando pasar, porque no está en la discusión,
porque la gente en Sinaloa, por ejemplo, no quisieron denunciar ni impugnar la elección al final porque no había un abogado que quisiera firmar las actas. Sí. No hay testimonios porque nadie quiere declarar en contra. Entonces, si esto se deja pasar este 2022 y sobre todo hacia 2024, el crimen organizado se va a dar cuenta de que el crimen organizado puede participar directamente en la vida democrática, puede poner candidatos, quitar candidatos, amenazar, fondear, y si no ganan los suyos, ir y robarse la elección así a cielo abierto. Sí. Es un tema gravísimo, Leo, porque lo que ha pasado en otros lugares del país, en otros lugares del mundo, ha sido cuando el crimen organizado controla, esto se acabó. Y a mí me han dicho candidatos que renunciaron, candidatos alcaldes. Mira, cuando el crimen organizado levanta a tus papás y sabes que lo que está en juego es la vida de tus papás o de tu esposa o tu propia vida, claro, la política pasa a un segundo término, claro, y no hay forma de competir contra eso. No. Y el gran problema es que en algunas de estas regiones que tú mencionaste, Leo, la Policía del Estado, la Policía Municipal, la Guardia Nacional fueron totalmente omisos y dejaron que el crimen organizado tripulara, hiciera, levantara durante 2, 3, 4 semanas previas a las elecciones y durante el día de la jornada. Esto me parece que pone en riesgo la sobrevivencia de la democracia mexicana. Y si el crimen organizado ya está capturando buena parte de los gobiernos locales y de la clase política, esto acabaría por hacer de la democracia mexicana un tablero del juego del crimen organizado. Me queda tiempo para una pregunta más, Luis Carlos, breve. ¿Tienes datos de quién ganó en esos municipios, estados donde intervino más el crimen organizado? Mira, Leo, primero no hay suficiente información sobre este tema porque todos son anécdotas, testimonios, algunos artículos. Segundo, en muchas de estas regiones, a nivel estatal, Morena ganó ampliamente la elección de gobernador. Eso significa que no es que el crimen organizado echa que ganara uno en contra de otro, pero es probable que los márgenes de triunfo se hayan expandido mucho más del que hubieran sido sin esto. Pero habría que analizar el tema a nivel de distritos o a nivel de municipios. Esa información yo no la he hecho. Es muy complicado hacerla, es muy complicado compilar esta información, pero la información anecdótica que tú escuchas de las personas te hacen suponer que esta es una ruta. Mira, Leo, cuando tú eres candidato en una de estas regiones de Sinaloa, Sonora, Michoacán, y esto lo hacen todos los candidatos, cuando tienes que ir a pedir permiso al señor o a la señora, depende quién sea el jefe regional de las bandas delincuenciales, ir a pedir su visto bueno para ver si te puedes ser candidato de un u otro partido. Y solo así eres candidato. Y pueden ellos mandarte decir, oye, ya no queremos que sigas y tú te tienes que bajar. Cuando eso ocurre en muchas regiones del país, es que nuestra democracia tiene un gran problema. Bueno, y en última instancia, la verdad, tampoco importa mucho el partido. O sea, lo que les importa a ellos es las personas, ¿no? Lo pueden lanzar por Morena o si no por el PAN o por el PRI. Ahí sí, realmente lo del partido creo que pasa a un segundo plano. Luis Carlos, te agradezco mucho, te deseo unas felices fiestas y desde luego un magnífico 2022. Gracias, buenas noches. Claro que sí, buenas noches. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero en unos minutitos más aquí en el Canal de las Estrellas, en Tercer Grado, mañana en punto de las 10 de la noche, ya en Foro TV, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.